En esta clase, la clase 37 de la Escuela de Aprendices del Evangelio, vamos a hablar sobre la génesis del alma. Un tema altamente complejo y del cual todavía no tenemos muchas respuestas. Por lo tanto, en esta clase vamos a tener más preguntas que respuestas sobre nuestro origen. ¿Qué es lo que podemos decir? Que si aún la ciencia no ha develado el origen de la vida en la Tierra, la vida material, mucho más lejos estamos de comprender el origen del espíritu. Sin embargo, el objetivo de esta clase es que podamos descubrir nuestro interior a través de este análisis, de esta reflexión que hacemos sobre nuestro origen, provocando una reflexión profunda sobre nuestra existencia. Según André Luis, dice que con el enunciado de la génesis del espíritu en su libro Evolución en dos mundos, no pretende de modo alguno explicar la génesis del espíritu, es decir, el origen, porque eso sería arrogante y pretenciosa definición del propio Dios. En el libro de los espíritus, Allan Kardec nos dice que Dios es la causa primera de todas las cosas. Entonces vamos a hablar de causas y efectos. Existe el principio, también comentado en el capítulo 11 de la Génesis de Allan Kardec, donde dice que todo efecto tiene una causa y que todo efecto inteligente debe por sí entonces de tener una causa inteligente. Y nos da el ejemplo de la campana. Nosotros podemos interpretar ante un objeto que si ese objeto emite un sonido inteligente, es provocado por alguien más que tiene inteligencia, en este caso el hombre que mueve la campana. En este ejemplo, en la Génesis nos habla de que fácilmente podemos ver que la causa de ese sonido está afuera de la campana. Pero en el caso que nosotros vamos a estudiar, que es el cuerpo humano y el espíritu humano, veríamos que la causa está en sí mismo. Y entonces vamos a diferenciar lo que es el principio material, que sería el físico, la materia, y el principio espiritual, que es el espíritu. Como Allan Kardec nombra en el libro de los espíritus, en la pregunta 23, principio inteligente del universo. También vamos a diferenciar espíritu con minúscula y espíritu con mayúscula. Cuando ya hablamos de espíritu con mayúscula, vamos a hablar de un espíritu individualizado, como hombre, con la razón y el libre albedrío. En Evolución en dos mundos también André Luis nos habla que para remontarnos o para explicar el origen del germen de la vida o el origen espiritual primordial, primitivo, nos tenemos que remontar al origen de la vida en la Tierra. Esto para que nosotros podamos ver que en los mundos cuando se crean hay evolución de esas propias mónadas espirituales, mónadas celestes dentro de esa Tierra, de ese planeta. Pero así como hubo un origen físico de la Tierra, también hubo orígenes físicos de otros planetas, de otras galaxias, de otras estrellas. Por lo tanto, existe una infinita, como decía, hay infinitas moradas en la casa de mi padre, también hay infinitos planetas, hay infinitas formas de vida y hay infinitas expresiones de espiritualidad. Ese principio inteligente es vertido en las primeras manifestaciones, en las mónadas celestes se expresan en el mundo a través de una red filamentosa del protoplasma, del que se derivará la existencia organizada del globo constituido. ¿Qué quiere decir? Que los primordios o los seres espirituales, las mónadas espirituales, fueron puestas en el principio del origen de la vida en la Tierra y que constituyeron los primeros seres vivos a través de redes de filamentos de protoplasma. Se sabe que, o nosotros sabemos, que existen diferentes estados de la materia, sólido, líquido y plasma, que es el cuarto estado de la materia. Eso después también deriva en otras manifestaciones. Pero en los primeros estadios evolutivos, los primeros seres vivos se comunicaban como redes y estábamos todos comunicados entre nosotros. ¿Qué podemos decir o qué nos dice el libro de los espíritus sobre esto?
que nosotros transitamos diferentes estadios desde el átomo hasta el arcángel. Y así dice que todo sirve, que todo se encadena en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, que también comenzó por ser átomo. Entonces, si nos remontamos a nuestra explicación sobre el origen de la vida, tanto material como espiritual, vamos a ver que hay diferentes estadios de avance y de complejidad, desde lo más simple hacia lo más complejo. Y que partimos todos desde el átomo hasta después formar seres unicelulares, seres pluricelulares. ¿Cuál es lo importante del tránsito por estos estadios diferentes de mineral, vegetal y animal? Por las diferentes experiencias por las cuales nosotros vamos a transitar. Emmanuel también nos dice que el animal camina para la condición de hombre, tanto cuanto el hombre camina para la condición de ángel. Es decir, que nosotros vamos transitando por diferentes experiencias para llegar a la condición de hombre. Y vaya a saber a qué condición después del ángel, después será cómo continuará nuestro camino evolutivo. En ese caminar en la tierra vamos a pasar por diferentes estadios. Nosotros sabemos que esos estadios, como dijimos recién, que hay muchas moradas en la casa de nuestro Padre. Si nos remitimos nuevamente al origen de la vida en la tierra, ¿sí?, vamos a ver que esas mónadas celestiales atravesaron diferentes experiencias. Diferentes experiencias en el mineral. Volvemos nuevamente a esta imagen. En el mineral adquirimos la experiencia de la presión y la temperatura. En el vegetal adquirimos la experiencia de los tropismos, el geotropismo, el heliotropismo o el fototropismo. La sensación de ubicación en el tiempo y en el espacio principalmente. La conexión con los otros seres. Las diferentes experiencias que atraviesan los seres los seres en el reino vegetal. Después con el reino animal adquirimos experiencias más de comunicación y relación y control, y también las experiencias de estados defensivos. Adquirimos el instinto y tenemos diferentes experiencias como estados defensivos, como son la supervivencia, la agresividad, el miedo, la lucha, la competencia, donde vamos esos estados defensivos después cuando ingresamos en el estado hominal, nos van a servir como estados de supervivencia, pero que según en la dirección en la que nosotros lo dirijamos pueden ser perjudiciales o pueden ser beneficiosos para nosotros. ¿De qué manera un estado defensivo puede ser positivo? Y por ejemplo el miedo. El miedo nos ayuda a ser precavidos, ante alguna situación de peligro reaccionar. Pero el miedo patológico, el miedo excesivo, nos limita, nos perturba, nos desequilibra o nos hace perder oportunidades de trabajo, de crecimiento, de servicio. Todas las experiencias son importantes. Como dice Allan Kardec, todo se encadena en la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso además? Que nosotros debemos establecer una comunicación con la naturaleza saludable. ¿Por qué? Porque todos los seres de la naturaleza contienen ese principio espiritual, en diferentes estadios. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con los otros seres vivos de la naturaleza, estamos relacionándonos con otros seres que también tienen esa chispa divina. Recomendamos la lectura de los libros Evolución en dos mundos, A Camino de la Luz y Los Exiliados de Capella, además del libro de los Espíritus y la Génesis, para comprender este tema. ¿Cuál sería la reflexión principal de esta clase? De que, como también nos dice Allan Kardec, la materia es una cosa, el principio material es una cosa y el principio espiritual es otra cosa. Nosotros sabemos que la materia es perecible, es decir, que tiene un tiempo en la materia, tiene un tiempo, que el espíritu es el que modela esa materia. Esas modelizaciones de la materia además también fueron auxiliados por otros seres de otros orbes, como en el caso de los exiliados de Capella.
Y también existe en la espiritualidad reajustes en los cuerpos, como si pudiéramos decir ingeniería genética, manipulación genética en el espacio, para que nuevos cuerpos puedan ser intérpretes de otros espíritus que provienen de otros orbes y que colaboran con la evolución de los seres propios de este planeta. Nosotros, como encarnados, no sabemos si somos aquellos espíritus exiliados de otros orbes, si somos espíritus oriundos u originarios de esta tierra. Lo que sí sabemos es que, de todas formas, somos un principio espiritual que habita un cuerpo material, que ese cuerpo material es perecible, es transitorio, pero que el principio espiritual es diferente, es el que anima esta materia, es el que la modela, es el que la manipula, y el cuerpo es la manifestación de ese espíritu. Entonces, lo que nos deja esta clase es que podamos utilizar nuestro instrumento de la mejor manera posible, pero que seamos conscientes de que somos principalmente espíritus con mayúscula, porque hemos adquirido la razón y el libre albedrío, y por lo tanto somos responsables. Una vez que adquirimos esta capacidad de decidir que nos da el libre albedrío y esta capacidad de discernir que nos da el razonamiento, nos permite ser responsables de nuestros caminos. Entonces, independientemente de nuestra trayectoria espiritual o material, lo que hemos construido a través de milenios permanece en nosotros y es lo que nosotros de ahora en más, con esta razón, con este libre albedrío y con todas estas experiencias por las cuales hemos transitado a lo largo del tiempo, es donde nos proyectamos hacia el futuro. Y asumimos que somos espíritus responsables de nuestros destinos. No somos objeto del acaso, del azar, somos producto de nosotros mismos, de nuestras propias decisiones, de nuestras propias experiencias, pero provenimos de Dios y que como chispas divinas emanadas de Dios o gérmenes espirituales, principios espirituales, si bien no conocemos nuestro origen exacto, sabemos que provenimos de Dios y hacia Él vamos. Estamos, como también dice André Luis, sumergidos todos dentro del protoplasma divino. Es decir, que todos también estamos conectados, estamos en Dios, provenimos de Dios, vamos hacia Dios y depende también de nosotros si nuestro camino será recto, será sinuoso, será tormentoso, sufrido o podrá ser más pleno. La idea es que a través de nuestra reforma íntima, de nuestras decisiones acordes con la ley, nuestro camino de ahora en más pueda ser un camino más recto y un camino más pleno, pudiendo tener una vida más plena siendo conscientes de que todos somos responsables por nuestras vidas. Les agradezco por su atención para esta clase y bueno, como les dije al principio, dejamos muchas preguntas abiertas, hay muchos temas con los que podemos relacionar este tema, la existencia de las mónadas, cómo atravesamos nuestras experiencias a lo largo de los milenios. Hay mucho para ahondar, por eso recomiendo la lectura de estos libros para que podamos también cultivarnos un poco más en estos temas. Muchas gracias.